Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores. Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa que lo que trata de ser es un resumen de lo que ha sido el año y una presentación de lo que sería el año que viene, por lo menos en términos generales de lo que se puede decir hasta el momento. Tenemos varios entrevistados que nos van a hablar de temas específicos vinculados a sus sectores puntuales y vamos a tratar de englobar y tener una proyección de lo que fue un año 2019 complicado, posiblemente un año para olvidarlo en muchos casos, y que esperamos que el 2020 sea un año bastante mejor, con condiciones que puedan ayudar a empresas y personas a salir de una situación complicada como la que vivieron en el año 2019. Vamos a comenzar viendo qué es lo que ha ocurrido a nivel internacional y que genera impactos en el Paraguay. Cuando miramos la situación internacional, un tema que se ha discutido muchísimo ha sido el tema de la desaceleración económica mundial. Este fue un tema que sobre todo a mitad de año había afectado de manera muy significativa a los mercados, sobre todo los mercados de crédito, los mercados de bonos y mercados de acciones en Estados Unidos y en Europa fundamentalmente. Esta es una situación que seguramente se va a ir complicando. Esta desaceleración económica mundial también está marcada por algunos eventos que son importantes. Uno de ellos, la reversión de la curva de tasas, es decir, la curva de tasas de largo plazo está más baja que la curva de corto plazo, con lo cual demuestra que hay mucho más demanda a largo plazo y por esta misma razón lo que creemos que ocurre es que la gente prefiere invertir en el largo plazo que en el corto plazo. Por otro lado, hemos visto una suba importante del oro, un mecanismo de refugio de capitales a nivel internacional, y hemos visto también una reducción del precio del cobre y el precio del hierro, que son básicamente proxies importantes de lo que es la situación industrial. Un segundo elemento que ha tenido su impacto ha sido el hecho de que hoy el mundo, y sobre todo el mundo global, tiene poco espacio para la política monetaria. ¿Qué significa ese poco espacio? El hecho de que haya una mayor tecnología a nivel mundial hace que en general empecemos a ver que hay tecnologías que reducen costos. Esta reducción de costos que se da a nivel tecnológico afecta fundamentalmente a los precios y hace que hoy podamos tener productos al alcance que son más baratos que otros productos. El hecho de que podamos tener al alcance productos más baratos, y un ejemplo muy sencillo es, hay mucha gente que hoy prefiere comprar a través de tiendas que venden electrónicamente productos que comprar esos mismos productos, por ejemplo, en un shopping center. Esto hace que el mercado de trabajo también esté en transformación, pero por sobre todo al bajar los precios genera un proceso deflacionario. Al proceso deflacionario hace que también tasas de interés vayan bajando, y esta baja de tasas de interés genera un impacto bastante significativo, que es el poco espacio que tiene la política monetaria. Hemos visto también que se ha generado durante este año un fuerte incremento al proteccionismo mundial. Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto economías que se cierren, como fue el caso de China y Estados Unidos, las dos más grandes en existencia en la actualidad, y debido a esta guerra comercial que ha surgido, hemos visto que los aranceles han sido la constante durante el año, y estos aranceles han permeado a otras economías. Hoy tenemos productos que se insertan a los Estados Unidos desde la China y que a partir de ahí se distribuyen al resto del mundo, generando un costo a nivel internacional. Y por otro lado, el hecho de que Estados Unidos tenga dificultades en venderle productos, por ejemplo, agropecuarios, como sea el caso de soja o carne
a un gran demandante de estos productos, que es la China, ha distorsionado totalmente el mercado a nivel mundial. Otro elemento que ha sido muy importante ha sido el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y que ha generado una turbulencia sobre todo en esa zona, una de las zonas más importantes en términos de generación de crecimiento, dado que gran parte de los mercados financieros colocados en Europa son mercados que están vinculados a la gestión que se hace en el Reino Unido. Esta situación, que todavía no está definida, ha generado transformaciones importantes. Un último elemento ha sido la aparición de un brote de fiebre porcina africana en China. China es hoy por hoy el mayor tenedor de ganado porcino en el mundo. Este ganado porcino, que era el que comía soja, ha tenido que ser faenado por este evento veterinario que ha generado un impacto muy significativo. La fiebre porcina tiene casi 100% de mortandad en el porcino. Hoy China está empezando a demandar otras carnes, y esto está alterando no solamente el mercado de las carnes, sino el mercado también del forraje, donde el maíz y la soja juegan un rol extremadamente importante, dos productos que Paraguay exporta y que Paraguay produce y que determinan gran parte de su economía. Cuando miramos este mapa a nivel mundial, lo que vemos es una palabra que creo que es la palabra que define mejor esta situación, que es incertidumbre. No sabemos si el mundo va a crecer o no, no sabemos si es que se van a transformar de una u otra manera ciertos mercados. Y vemos que este gran problema que solía ser coyuntural en la economía está hoy también muy determinado por lo que son los avances tecnológicos y las transformaciones que estos avances producen. Yendo a las preguntas que nos crean para el año 2020 todos estos problemas, creo que tres son las centrales y sobre todo que afectan a nuestro país. ¿Van a crecer los países del primer mundo? La segunda pregunta es, ¿qué va a pasar con la guerra comercial? Esta guerra comercial que ha generado grandes distorsiones en los mercados de productos, sobre todo a nivel mundial, durante ya el segundo semestre del año 2018 y todo el año 2019. Y la tercera pregunta, que impacta mucho a Paraguay, es ¿cómo creemos que se van a reconvertir los mercados graneleros a nivel internacional? Acá para Paraguay hay un tema que es importante. Paraguay no puede colocar su producto en China continental, y al no poder colocar su producto en China continental, estaba usando escalas para exportar, por ejemplo, soja, y no está pudiendo exportar carne. La escala que usaba para exportar soja es Argentina. Argentina hoy, con un nuevo gobierno y con un acuerdo con China que dice que para que China le compre a Argentina aceite y harina, lo que tiene que ocurrir es que ese aceite y esa harina tienen que venir de un grano argentino producido por productores argentinos, transportado por transportistas argentinos, etc. Esto podría significar que en algún momento Argentina pueda cerrar, como ya lo hizo en el año 2010, los mercados de Rosario para la soja paraguaya, y esto podría generar todavía más distorsiones en el mercado paraguayo. Yendo a ver lo que pasa en la región, vemos que Brasil tiene fundamentalmente dos problemas. Por un lado, el déficit fiscal generado a partir de políticas públicas, sobre todo vinculadas a temas sociales durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores fundamentalmente, que ha generado un costo importante a las empresas, sobre todo, que tuvieron que hacer frente con mayores impuestos a este déficit fiscal. Ese mayor impuesto se tradujo básicamente en un costo para las empresas que generó desempleo, y este desempleo, menores ingresos para su población, que se terminó traduciendo en bajo crecimiento. En Argentina vemos que a estos dos problemas se le suma una inflación
muy importante, del orden del 50%, y un problema de deuda generado fundamentalmente a partir de la fuerte devaluación que tuvo el peso argentino a mediados del año 2018. La forma de encarar estos problemas ha sido una forma distinta. Cuando miramos el caso del Brasil, vemos que Brasil ha tomado fundamentalmente dos políticas, lo que le llaman la reforma previdenciaria o reforma de la seguridad social que ha ocurrido en el Brasil, donde básicamente se ha elevado el tiempo de jubilación de mucha gente. El tiempo de jubilación estaba más o menos en 50 años. Como el ahorro que tenía jubilatorio la gente no servía para cubrir su gasto en época de no trabajo, esto se cubría con impuestos. Esta reforma previdenciaria, que lo que hace es subir el tiempo a 63 o 65 años, hace que haya mucho menor gasto en el Estado y por tanto más espacio fiscal para actuación y más espacio para bajar los impuestos. Pero cuando miramos vemos que el segundo paso debería ser una reforma tributaria. En el caso de Argentina, Argentina es todavía una gran incógnita. Esta gran incógnita de un presidente que acaba de subir y que básicamente basó su gran campaña en un grupo de gente al cual tenía que sostenerle e inclusive generarle mayor cantidad de políticas sociales en el marco de una gran inflación y de una gran deuda a la cual va a tener que hacer frente. Vamos a nuestros entrevistados y después de ver lo que nos dicen, vamos a continuar con el programa de hoy. Después de la tormenta siempre sale el sol. Este fue un año de dos fases y estas dos fases también representan la naturaleza de nuestra economía. El primer periodo fue un territorio de muy baja dinámica porque nuestra economía es susceptible a estos choques climáticos, especialmente al de la sequía. También existieron otros choques, pero podríamos preguntarnos qué hubiese pasado si llovía bien. Y muy probablemente la economía hubiese experimentado un crecimiento en esa primera fase y en el año en general. Y la segunda fase es que comienza en junio de forma muy marcada, con una recuperación de la actividad económica, tanto del consumo como de la producción, y que se va consolidando en el tiempo. Ayer publicamos datos a octubre y el IMAEP registró un crecimiento interanual de 4,7 y el estimador de cifra de negocios que recoge lo de consumo por encima de 6%. La naturaleza de esta segunda fase es nuestra capacidad de recuperación y esa capacidad de recuperación se da principalmente por las buenas condiciones macroeconómicas que tiene Paraguay. La verdad, o sea, todo lo que uno podía esperar de acontecimientos que impactan en la economía y de alguna manera negativamente en la economía sucedieron en el 2019. Era un escenario bien complejo, empezando por el clima. Todos sabemos que la agricultura es el principal componente, sobre todo de exportación de nuestro país. Y bueno, tuvimos por un lado inundación, después sequía. Lo bueno es que hoy las expectativas sobre el clima son muy favorables. Digamos que la agricultura tiene expectativas en ese sentido de volumen muy favorables. Los precios siempre son una incertidumbre porque hoy varían los precios. Hasta ayer había un mercado muy atractivo de precios para la carne en China. El gobierno chino toma algunas decisiones y los precios se desinflan. O sea, por eso decía yo que todo es muy volátil hoy. Pero sí, yo creo que en términos de la producción en el campo, tanto la agricultura como la ganadería, en volúmenes podemos esperar un año relativamente bueno. Esperamos que pase este tema del gobierno ruso con los frigoríficos
Creo que hay mercados para la carne, si bien los precios no pueden ser todo lo bueno que querramos, creo que por ese lado vamos bien. Si vos me preguntás cómo evalúo el 2019 que está terminando desde el punto de vista económico, creo que para el sector productivo de la cadena cárnica terminamos muy mal. Yo estimo que estamos perdiendo unos 150, entre 120 y 150 millones de dólares por los precios bajos que hemos tenido. Creo que ha sido una mala política de la industria haber castigado de esta manera al productor. Si bien es cierto, o podría ser cierto, que los primeros meses del año tuvimos menores precios, en el segundo semestre nos recuperamos. Y hoy ni hablar, hoy se han cerrado negocios con Israel en torno a $6.000 la tonelada y con Chile en torno a 5.600, 5.500 la tonelada, lo cual hay un incremento importante y ellos siguen sosteniendo que los precios deben de bajar. Yo ayer hablé con mi proveedor a quien yo le entrego ganado y me dijo que los precios van a volver a bajar. Entonces, realmente es una muy mala política la que están utilizando y están castigando la producción de una manera despiadada. Probablemente vamos a tener una Navidad muy triste, y no solamente para los productores, sino para toda la gente que vive en el campo y trabaja con nosotros. Para los que hacen alambrado, para los que hacen limpieza de pastura, para los mecánicos que tienen nuestros tractores, para el personal de campo, nos va a ser un buen fin de año. Bueno, un año muy complicado, muy difícil, donde los efectos de la sequía de diciembre y enero afectaron muy fuertemente la producción. Hubo una caída del 23,5% en volumen. Estamos viniendo de 4 años de precios bajos, pero con buena producción se aguantaba. Este año se dio la doble combinación, precio bajo, bajo rendimiento, y generó una caída muy brusca que afectó toda la economía del Paraguay. Dejaron de ingresar más de 1.000 millones de dólares que dejó de ingresar en la economía. En una economía pequeña como la nuestra, eso afectó y se sintió en todos los otros sectores fuertemente, en el comercio, en los servicios, y es un año productivamente casi para el olvido. Mucho se habló de la tormenta perfecta durante el año 2019. Una devaluación argentina y brasilera que básicamente hicieron que Paraguay se quede caro con relación a Brasil y Argentina, hicieron que se vayan primero los argentinos y brasileros y después los propios paraguayos a traer artículos de contrabando del otro lado de la frontera. A esto se le sumó después una sequía que afectó en el momento más importante de la economía de Paraguay, que es en el momento de producción de granos. Y hemos tenido una merma del orden del 23,5% en la producción de soja y también en la producción de maíz y trigo. Esto obviamente generó problemas que se arrastran en toda la cadena, como en el sector de transporte, en el sector comercial e incluso en el sector financiero. Terminada la sequía, vino una inundación que afectó fundamentalmente a las poblaciones ribereñas del río Paraguay y que necesitaron de auxilio del gobierno. Esto se dio en el marco de un cambio de gobierno y en Paraguay sabemos bien que muchas veces lo que hizo el gobierno anterior, el nuevo gobierno tiene que cambiar por un lado o por otro lado tiene que aprender a hacer cosas que el gobierno anterior ya las sabía hacer. Esto generó un retraso en obras públicas que fue importante, que sumado también a este momento de exceso de lluvia en el segundo trimestre del año, habían generado un freno en el sector de la construcción. Y como cereza de la torta, tuvimos una crisis política a principios del mes de agosto que generó también esta incertidumbre. Todo esto generó, esta situación había generado una incertidumbre importante en el sector empresarial que había frenado el gasto de inversión de manera significativa. Esta es una breve descripción de lo que fue el año 2019. ¿Cuáles son
nuestros problemas hoy. Cuando empezamos a mirar, tenemos el análisis de Gafilat, este es el análisis de lavado de dinero al cual está sometido Paraguay y que puede afectar sobre todo el costo de las transacciones para las empresas por la presión que van a recibir los bancos. Estados Unidos y Brasil han empezado a presionar por temas vinculados también al lavado de dinero y otros temas vinculados al narcotráfico a Paraguay, la apertura del caso donde aparece el expresidente Cartes vinculado, el caso de la exdiputada Cintia Tarragó y obviamente el caso de los hermanos González Daer, donde uno de ellos también fue, por decirlo así, se le fue prohibida la entrada a los Estados Unidos y el otro está con juicios en la justicia paraguaya. El hecho de no tener vínculos con China ha generado que los principales productos producidos por nuestro país, soja y carne, no puedan comercializarse al mayor comprador de estos dos productos que existe en el mundo en la actualidad. Pero nuestro mercado no solamente está marcado por los problemas internacionales, sino también por el problema local. Dado que se han retirado los argentinos y brasileros, la pregunta es cómo se estimula el consumo. Consumo que tiene que provenir de una población que está muy endeudada y que seguramente tiene poco espacio para generar incrementos, sobre todo en un año donde ha tenido problemas de generar mayores ingresos. La gran duda que ya la planteábamos es qué va a pasar con Argentina y la duda de todos los años es si va a seguir lloviendo y esta lluvia que tengamos va a seguir ayudando a la producción todavía más determinante de los resultados económicos, que es la producción agrícola. Vamos a ver un tema que ha afectado significativamente a la producción agrícola y que tenemos que tener en cuenta. El inicio de campaña en Paraguay normalmente se realiza alrededor del 15 de septiembre de cada año, pero nos agarró un momento de sequía en ese momento. Hubo un inicio efectivo que fue de cosecha que fue más o menos un mes más tarde. Ese inicio de cosecha de un mes más tarde hizo que si contamos 130 días, que es el tiempo de cosecha más o menos del cultivo en promedio, estamos llegando al 25 de febrero y la fecha tope para la siembra de la safriña es el 28 de febrero, con lo cual la ventana para la siembra de safriña, tanto de soja como de maíz, es muy pequeña. Esto posiblemente genere un impacto que este impacto se va a notar fundamentalmente en el área sembrada de safriña, lo cual generaría, por un lado, un problema al bolsillo del productor, porque es un producto que seguramente va a tener en menor volumen para venderlo, y por otro lado genera también un problema para la siguiente campaña, porque gran parte de la semilla que se produce en Paraguay para la campaña siguiente es la producida durante la semilla. Este todavía es un problema de retraso, no es un problema grave. Hoy tenemos buena cantidad de humedad en los suelos con las lluvias que hemos tenido, pero siempre hay que estar atento a los problemas que podamos tener en términos climáticos. Y estos problemas durante este año se van a extender posiblemente un mes más. Cuando miramos el sector de la carne, vamos a ver que se ha ocurrido una situación bastante peculiar. Cuando vemos el gráfico de la izquierda, vamos a ver que a pesar de que venía subiendo en cierta medida el precio de exportación, hubo un desplome importante en el precio pagado al ganadero al gancho. Si nos fijamos en las correlaciones entre el precio de exportación y precio al gancho, el año 2019, como se señala ahí en el gráfico, es un año donde la correlación es negativa. Es decir, es uno de los pocos años donde se le paga menos al ganadero cuando el precio está subiendo a nivel internacional. Y esto denota posiblemente la existencia de otro tipo de factores no vinculados al mercado, sino vinculados a la colusión o vinculados a la concentración en los mercados de frigoríficos fundamentalmente. Cuando miramos qué es lo que ha ocurrido en los precios de la región, vemos que el que ha tenido una actividad
diferente al resto ha sido Uruguay. Uruguay, que es un país que ha migrado en su mercado de destino desde Rusia hasta China, hoy tiene arriba del 60% del mercado colocado en China, es el que está recibiendo el mejor precio en toda la región. Y cuando miramos el caso de Paraguay, vemos que Paraguay está hoy en una de las situaciones más endebles de toda la región, muy parecido a lo que está ocurriendo con Brasil, pero sin embargo Brasil, por esta misma apertura que está teniendo China y esta demanda extraordinaria que está teniendo China, Brasil está empezando a subir sus precios, no solamente de exportación, sino también su precio pagado por ganado. Esto está empezando o estaría empezando a estirar los precios de Paraguay para arriba, sobre todo a nivel de mercado de ganado. Vamos a volver a las entrevistas que habíamos hecho con algunas personas y veamos qué nos dicen. Este año se dio la vuelta, hoy probablemente lo que vemos de caída en venta en supermercados, etcétera, tiene que ver con la reversión de ese flujo. Hoy probablemente hay paraguayos yendo a comprar, sobre todo a Argentina. Eso siempre va a ser quizás una incertidumbre, pero ahí probablemente el gobierno y todos los actores económicos tendremos que poner un poco el foco en ver cómo reactivamos el consumo. Hay sectores industriales que todavía también están afectados por ese mismo fenómeno. Y creo que en general necesitamos también que la política y la gobernabilidad sobre todo se afiance de manera que esto que estamos hablando no sea impactado negativamente por decisiones de índole político, ¿verdad? Sobre todo, yo diría, hemos pasado una prueba del presupuesto, que también creo que es un elemento positivo, a pesar de que esperamos un déficit fiscal mayor. Tendremos que estar un poco vigilantes para que ese déficit fiscal el año que viene vuelva a su senda, digamos. Mucha gente decía, están queriendo maquillar los números para no discutir los nuevos impuestos. Y la realidad fue otra. Los números mostraron que hubo una caída real y seguimos trabajando en el tema de los nuevos impuestos y hoy está aprobada la ley. Es decir, hay mucha mezquindad muchas veces en las discusiones y mucho prejuicio. Nosotros trabajamos de frente, somos gente de trabajo, somos gente de campo que lo que queremos es trabajar con tranquilidad. No estamos en ese jueguito mezquino de especular. Lo que sí advertimos, y se tardó bastante en asumir, pero cuando se asumió el tema, las autoridades respondieron con las medidas adecuadas para facilitar la refinanciación. El objetivo era generar un escenario que permita a la gente poder salir del aprieto financiero y tener condiciones de volver a sembrar en septiembre. Creemos que se cumplió el tema de salir un poco del apriete financiero y poder sembrar. Complicó otra vez el arranque de esta campaña el déficit de lluvia en septiembre. Tuvimos lluvia por debajo del promedio y se demoró el inicio. Realmente la siembra masiva comenzó en la primera semana de octubre. Pero creemos que el objetivo de mantener el área de siembra de las 3,5 millones de hectáreas está logrado y posiblemente haya un pequeño incremento que genera una mejor expectativa para el año que viene. De si continúa el régimen normal de lluvia a partir de ahora, creemos que podemos tener una cosecha normal y marcar el inicio de la recuperación de la economía paraguaya. Lo que nosotros encontramos como respuesta es solicitar la exportación de ganado en pie. Hemos solicitado al servicio la autorización para exportar 40.000 cabezas, 10.000 a una empresa frigorífica de nombre Astra en Paraná y 30.000 a JBS en Mato Grosso. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos pidiendo? Porque hay mucho cuestionamiento y muchas dudas al respecto. Y quisiera comparar rápidamente dos situaciones muy parecidas. Uruguay marca 2.800.000 cabezas por año, o sea, produce 2.800.000 cabezas por año,
exporta en pie unas 300, 400 mil y mata o faena la diferencia. Saldo al final cero. Paraguay produce en los últimos 5 años 2.550.000 cabezas, o sea, marca eso, produce esos terneros y estamos matando en los últimos 5 años entre 1.900.000 y 2 millones de cabezas. Y este año vamos a terminar con 1.750.000, 1.800.000 cabezas. Quiere decir que acá están sobrando 500.000 cabezas por año. Y esto es para nosotros incomprensible en un mundo que demanda carne, que nosotros estemos sobrando, que nos esté sobrando Hacienda. Y estoy hablando de números concretos y claros. Por eso que estamos pidiendo la exportación de carne, para que exista competencia por la mercadería y los precios sean regulados por realmente una oferta, por la oferta y la demanda. Lo bueno es que no hay espacio de improvisación, de sacar medidas que puedan ser o desmedidas o prácticas no convencionales, sino políticas anticíclicas que ya se utilizó en el 2009, en el 2011, también en el 2015 y ahora en el 2019, donde la política monetaria y a la vez la política macroprudencial de refinanciamiento acompañó y estuvo en línea con la política contracíclica fiscal. Y yo creo que este año se abrieron todas las compuertas para generar ese escenario de expectativas, de acompañar a la economía, y desde el Banco Central tuvimos esta medida desde febrero. Fue el primer banco central en toda América que realizó una política monetaria, digamos, expansiva con reducción de tasas de interés, y lo hicimos progresivamente en febrero y en otras 4 ocasiones que se complementaron con otras medidas. Así es que yo creo que fueron medidas muy acordes, muy necesarias y que podemos decir que brindaron sus frutos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la economía de Paraguay? Cuando empezamos a mirar sobre todo el sector comercial y el sector industrial, lo que vemos es una situación donde se había generado una burbuja. Gran parte de la demanda y el crecimiento que hubo en distintos sectores había sido una demanda que se había generado por fuera de Paraguay, fundamentalmente vinculada a una diferencia de precios y hecha por brasileros y argentinos que venían a comprar al Paraguay por esta diferencia de precios que se generaba. Después vimos que nos ajustamos, sobre todo durante este año 2019, al fin de esta burbuja. Y hoy estamos empezando a tener incrementos nuevamente. Estos incrementos se están dando sobre años malos o sobre tiempos malos, como había sido sobre todo el primer semestre del año 2019, motivo por el cual estamos empezando a crecer nuevamente, pero no vamos a crecer posiblemente a lo que nos tenía acostumbrada la situación, al año 2016 o 2017, donde había crecimientos extraordinarios porque había gente que venía de fuera de Paraguay a comprar. Esta gente está dejando de venir porque Paraguay le es caro por un lado y porque también la situación económica en estos países está bastante más complicada. ¿Qué es lo que ha pasado con el Estado cuando miramos los números? El Estado, que venía de una situación de modorra típica de un cambio de gobierno en el año 2018, empieza a generar una gestión de colocación de fondos públicos con 81% más llamados de lo que se había hecho durante el año 2018. Sin embargo, esto todavía no se está traduciendo en las adjudicaciones, por lo menos los números que tenemos cerrados hasta el mes de noviembre. El Estado está con un programa de generación de mayor gasto. Hay una autorización hecha por el Parlamento al Poder Ejecutivo donde se pudo llevar el déficit fiscal de 1,5% a 3% y eso permite un mayor gasto para el Estado. Este gasto es importante porque es un gasto que si las cosas van bien el año que viene va a generar un impulso importante
y si las cosas no van tan bien, va a ayudar seguramente a amortiguar un posible problema que podamos tener. Creemos que esto se va a notar mucho durante el año que viene y va a ser importante en términos del sostenimiento de la economía paraguaya del año 2020. Vamos a ver cómo nos fue en términos de comercio internacional. Desde los resultados de hace un año más o menos, en el orden de más o menos 12.000 millones o arriba de los 12.000 millones de dólares, tanto en importaciones como en exportaciones. Hoy tenemos una caída en exportaciones vinculada a una venta de productos, sobre todo productos agropecuarios, en menor cantidad y a menor precio. Y tenemos también una reducción en las importaciones vinculadas a esta modorra del mercado interno a nivel comercial, por un lado, y también la situación que se nota en términos del costo mayor de reposición de mercaderías vinculado a la suba del dólar. Sin embargo, la situación que había sido en términos de balanza comercial neta, que había pasado de valores positivos a valores que hoy son negativos, obviamente habla de una reducción en la cantidad de dólares. Esta reducción en la cantidad de dólares es uno de los principales explicadores de la situación de la divisa norteamericana en Paraguay. Y cuando miramos la situación monetaria de Paraguay, vemos que, por un lado, de un gran crecimiento en la cantidad de dinero en el año 2017 y en parte del año 2018, crecimos a valores negativos durante todo lo que fue el primer semestre del 2019, y esa situación está empezando a crecer. Hoy empezamos a tener una demanda de dinero nuevamente positiva que habla de dos situaciones. Por un lado, de una mayor demanda de la gente, y por otro lado también habla de que los agregados monetarios, la cantidad de dinero que ha puesto a disponibilidad del público el Banco Central, es también mayor. Para eso tenemos que mirar este gráfico de la derecha, donde vemos una situación bastante especial. La línea verde es la meta de inflación del Banco Central, que está en 4%. Sin embargo, cuando miramos la situación de la inflación interanual y la inflación interanual subyacente, vemos que estos valores están bastante por debajo de la meta de inflación, lo cual nos dice que posiblemente la cantidad de dinero que se retiró del sistema ha sido bastante más de la que hacía falta retirar. El Banco Central empezó a tomar una política monetaria de reducción de su tasa de política monetaria, que la bajó de valores de 5,25 a valores de alrededor del 4%. Con esto genera mucho más incentivos en los bancos para prestar. Sin embargo, la curva de tasas, vinculada fundamentalmente a la colocación de letras de regulación monetaria, ha tomado bastante más tiempo en cambiar. El gobierno ha reaccionado relativamente tarde a los problemas que ya se veían en el segundo semestre del año 2018, y esto ha generado un retraso en la obra pública. Cuando miramos lo que se ha hecho a nivel fundamentalmente de gestión fiscal, hay un plan de reactivación económica, un plan más o menos de 1.500 millones de dólares, donde se han ejecutado cerca de 1.000 millones, que consiste en tres patas. Uno de la aceleración de inversiones, la otra ayuda y protección social, y la tercera es apoyo a la producción y al comercio. En lo que se refiere a la aceleración de inversiones, la palabra clave es aceleración. Esto estaba presupuestado, pero había que gastar más rápido, y con lo que habíamos visto de los llamados vemos una situación parecida a esa. El programa de ayuda y protección social es un programa de ayuda a gente menos favorecida, con una serie de soluciones vinculadas a tratar de apoyar a esta gente más afectada por la crisis. Y finalmente, el apoyo a la producción y al comercio está muy centrado en la reestructuración, refinanciación y el acceso a créditos para muchas empresas, además de la adecuación de ciertas tasas que permiten generar mayor nivel de actividad económica para ciertos sectores. Este plan todavía está en vigencia, todavía se está ejecutando,
y tenemos que ver cómo vamos a cerrar el año 2020 en términos de la generación de un gasto público que pueda sostener la economía por un lado y que pueda generar incentivos para que la gente empiece a cambiar sus expectativas con relación al 2020. Para ir a la conclusión de lo que estimamos como proyecciones para el cierre de este año y para el año que viene, estamos en una expectativa de crecimiento de 0%. Creemos que se ha recuperado en parte durante el segundo semestre, sobre todo desde el mes de julio. Y, sin embargo, este sigue siendo un año perdido, un año sin crecimiento. Para el año 2020 esta situación podría mejorar de manera bastante importante. La dependencia central va a estar situada en lo que ocurra con el sector agrícola y podríamos alcanzar valores del orden del 4,2% de crecimiento. En términos de inflación, la inflación va a cerrar muy baja durante este año. Creemos que vamos a tener mayor expansión monetaria que va a generar una mayor tasa de inflación para el año siguiente y esto va a ser importante. Y por el lado del dólar, gran parte de las presiones están a la baja en general en términos del dólar, tanto a nivel internacional como a nivel local, pero el gran determinante de esto también va a llegar a ser lo que ocurra en la región, sobre todo en la Argentina. Creemos que podemos llegar a tener un año que, si bien la tendencia puede ser a la baja, puede tener mucha volatilidad durante el año, lo cual puede generar bastantes complicaciones en términos globales con el dólar. Vamos nuevamente a nuestra serie de entrevistas para después pasar a la conclusión de nuestro programa de hoy. Las medidas transitorias, como su nombre indica, en lo que hace a medidas macroprudenciales de refinanciamiento, tienen un plazo, tienen una expiración de meses hacia el siguiente año, pero el Banco Central va a seguir monitoreando, va a seguir evaluando las condiciones de la economía para seguir acompañando en cuanto a la política monetaria de metas de inflación a través del establecimiento de tasas de interés. También el Banco Central va a ir monitoreando la evolución. Hoy creemos que la inflación este año va a cerrar en torno a 3% y para el próximo año en niveles de 4%. Son proyecciones del equipo técnico del Banco Central, así es que estaremos monitoreando para ver qué medidas y cómo acompañar a la economía, pero creemos que el 2020 va a ser un año de rebote. Lo otro que viene bien, digamos, son las obras públicas que encontraron, digamos, como que el mecanismo de hacerlo un poco más eficiente y que eso no tenga, digamos, las demoras propias que tuvimos hacia finales del año pasado, a principios de este año. Creo que eso también puede ser un elemento positivo para el año que viene. Tenemos un vecino muy grande, Brasil, donde creo que de la mano de mejores resultados económicos, el presidente Bolsonaro va recuperando su popularidad. Ese no es un tema menor. Brasil lo que pasa en Brasil tiene consecuencias sobre nuestra economía, así que creo que también ese puede ser un elemento positivo. Sin embargo, tenemos todavía incertidumbres en el resto de los países, digamos. Uruguay, un cambio de gobierno hacia la derecha, digamos. En Bolivia también un cambio importante en la conducción, donde todavía hay, digamos, una incertidumbre importante. Argentina, un nuevo gobierno que asume en medio de, yo diría, una economía que está pegada con cinta, digamos, está sostenida de alguna manera. Va a depender mucho de las primeras medidas del gobierno para que Argentina se recupere. Chile, que sigue convulsionada, digamos, a estas alturas, y todavía, digamos, estamos pagando las consecuencias de la pelea entre los dos gigantes, Estados Unidos y China, en el comercio internacional. Creo que el escenario para Paraguay, a pesar de todo esto, digamos,
se presenta positivo. Creo que es razonable pensar que vamos a recuperar la senda del crecimiento el año próximo. Sí hay sectores que todavía están deprimidos. El consumo es un tema que todavía no se ha considerado, digamos, alguna medida que realmente revitalice el consumo. Nosotros veníamos con incluso agregados al consumo local proveniente del consumo argentino en Paraguay y producto del consumo de brasileros en Paraguay. Eso se revirtió. Este año se dio la vuelta. Hoy probablemente lo que vemos de caída en venta en supermercados, etcétera, tiene que ver con la reversión de ese flujo. Hoy probablemente hay paraguayos yendo a comprar sobre todo a Argentina. Eso siempre va a ser quizás una incertidumbre, pero ahí probablemente el gobierno y todos los actores económicos tendremos que poner un poco el foco. Bueno, estamos todavía en función a la campaña de la soja, que es el rubro principal y que es el puntal de la economía paraguaya. Y ya se vio este año que un mal año económico está relacionado con una mala cosecha. Si hay mala cosecha, la economía va mal en Paraguay. Y estamos con expectativas favorables todavía en este momento. Creemos que hay condiciones para marcar una recuperación de los niveles normales de crecimiento. Ese 4% que anuncia Banco Central creemos que es factible a partir de los escenarios que manejamos ahora. De continuar esa tendencia, se va a consolidar y esperemos que podamos marcar el despegue de la economía y también preocupaciones, y hay muchas, el tema de la seguridad jurídica, el tema de las regulaciones que a veces salen, y la gente lo que espera es tranquilidad para trabajar, poder producir en paz y poder producir mejor. De persistir este error que están cometiendo, y vuelvo a reiterar, es un error grave el que están cometiendo la industria. La ganadería, la producción ganadera no va a caer porque exportemos ganado. Está cayendo por una mala decisión de ellos. Si ellos persisten en este error, la ganadería va a achicarse. El hato ganadero va a caer. La rueda de invernada que teníamos va a bajar porque nadie va a hacer un negocio que no cierra. Entonces quedará para poca gente y quedará para la gente que pueda tener espaldas para aguantar económica y financieramente la situación. ¿Qué anhelo, qué espero, qué espera nuestra asociación? Espera un diálogo sincero con la industria para hacer negocios, no por un año, sino por 10 años, 15, 20 años, donde podamos establecer un diálogo de ganar, ganar. Nadie tiene que perder dinero acá. Lo hemos dicho desde el primer día y lo seguimos sosteniendo. Los márgenes tienen que ser positivos para los dos lados. Pero tenemos que cambiar esta política, esta mala política de destrucción que está habiendo durante todo el 2019 en el país. La buena noticia es que estamos en el camino correcto. Las exportaciones industriales, específicamente de manufactura de origen industrial, sus niveles de envío al exterior están en alrededor de $1 billón. Es el segundo año que pasamos ese umbral, o que vamos a pasar en este caso, ese umbral. Y esa es una muy buena señal. Hay otra muy buena señal que representan las firmas, las suscripciones de estos acuerdos automotor, tanto con Argentina y Brasil. Eso nos hace pensar que el 2020 puede ser un año de fortalecimiento del sector industrial a través de la atracción de inversión extranjera. Es una necesidad para nuestro país lograr un crecimiento más rápido, y la mejor forma de hacerlo es, obviamente las reformas estructurales son importantes, pero una vía rápida y efectiva para lograr un crecimiento rápido que genere empleos y que ese empleo sea de calidad es a través de la atracción de inversión extranjera directa en industrias. Nuestro país necesita nuevos motores, nuevos territorios de crecimiento
donde el capital acumulado se pueda expandir, la productividad también y generar mucho empleo de calidad y principalmente que estos bienes se proyecten hacia mercados internacionales, diversificando también las exportaciones. Mi punto de vista es que Paraguay en ese sentido mantiene una estabilidad, ha implementado una de las reformas institucionales más importantes últimamente con 12 proyectos, con 12 leyes aprobadas en el Congreso en lo que hace a lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, corrupción, también leyes que hacen al ambiente de negocios y todo esto enmarca en un trayecto que estamos encaminando ya hace tiempo, pero con más fuerza últimamente, para que las instituciones sean cada vez más fuertes, más transparentes, generen un espacio para que la actividad empresarial y los empleos puedan surgir, pero necesitamos una vía rápida de diversificación, una vía rápida de crecimiento y esos ratios bajos que tenemos en inversión extranjera directa, que representa 1.5 el PIB, nuestro país puede llevar a niveles muy superiores a través de inversión extranjera de alta calidad. Yo creo que Paraguay va a tener que entrar a hacer reformas para eso, ¿verdad? Claramente hay sectores donde hay que invertir para poder diversificar la economía, hay que generar condiciones, infraestructura, servicios. Y yo creo que por eso te decía que el capital extranjero probablemente va a ser necesario en ese proceso, ¿verdad? Y llevar adelante las reformas requiere, como decíamos, de esa gobernabilidad y ese acuerdo político para que las reformas no terminen siendo o terminando en situaciones peores que las que tenemos hoy, sino que terminen siendo realmente reformas que apunten a un mejor bienestar de la gente, ¿verdad? Yo creo que la tormenta, digamos, el peligro que tenemos es haber pasado la tormenta y pensar que estamos ya en un camino diferente y quedarnos de nuevo dormidos sobre los laureles, digamos, ¿verdad? Yo creo que Paraguay tiene que desarrollar esa agenda y sobre todo acordar políticamente y con toda la ciudadanía cuál es el camino, porque a veces en ese camino hay reformas que son duras y que son difíciles. Entonces creo que hay que generar el consenso o los acuerdos para que esto fluya hacia el futuro y nos permita tener una economía más diversificada y que llegue con más impacto a la gente, ¿verdad? Después de un año 2019 complicado, sobre todo para el sector agropecuario, el sector comercial y el sector industrial, creemos que nos espera un año 2020 bastante mejor, donde la determinante más importante va a ser el resultado que se genere en el sector agropecuario, en la cosecha que se viene a fines de febrero o en la segunda quincena del mes de febrero. Sin embargo, estamos viviendo una época de incertidumbre en un mundo convulsionado por la guerra comercial, por otras situaciones como el Brexit y básicamente una política de los países grandes que está empezando a tener mucha influencia en los resultados económicos de las empresas, no solamente en el Paraguay, sino en básicamente todo el mundo. Una desaceleración también de las economías centrales, donde China está jugando un rol muy importante en la gestión de esa desaceleración. Creemos que vamos a tener un mejor año 2019, el sustento que le va a dar un impulso fiscal que se ha generado tal vez un poco tardío en Paraguay, pero que va a ser importante, va a ayudar a mejores resultados para el año 2020. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la semana que viene. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores.